ya estamos hablando de una posible mutación. Yo le aprecio mucho a la doctora Marian Jiménez, doctora en ciencias médicas, por supuesto, me atrevo a decir colaboradora de este espacio informativo y de otros muchos más, pues que nos dé una primera reflexión sobre esta noticia que nos ha dejado fríos desde ayer por la tarde-noche, cuando se hizo pues una referencia mundial. Doctora Jiménez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Qué opinas tú acerca de esta posible mutación? Incuestionablemente esto es un asunto que es perfectamente viable. Sí, claro. Bueno, hay que ponerlo en perspectiva. Esta mutación ya se había descrito por ahí del mes de julio, más o menos a mediados del mes de julio. ¿Qué significa esta mutación? O sea, hay que hablar de dos cosas. Uno, ¿qué significa esta mutación en particular? ¿Y qué significa que el virus esté, que se estén presentando y pudiendo detectar estas mutaciones? Esta mutación, bueno, se le ha denominado D614G. Es una mutación que aparentemente no le confiere más virulencia al virus, pero sí le confiere mayor contagiosidad. Es decir, que el virus se ha vuelto más contagioso, más no necesariamente más virulento. Ahora, para un virus que de por sí era de alto contagio, pues que se vuelva más contagioso no es una buena noticia, desde luego, ¿verdad? Esto ha repercutido y se ve ya en varias partes. El virus ha sido descrito en algunas zonas en Estados Unidos. Parece que ahora es el que principalmente se está detectando en Europa, en casi toda Europa. Y ahora, tristemente, por ejemplo, fue detectado en Vietnam. Vietnam, el auditorio no lo sabe, pues ha sido el país hasta ahora, había sido el país que había manejado de mejor manera la pandemia, ¿no?, a nivel mundial. Es decir, que ellos, a pesar de haber iniciado muy temprano su epidemia local, ellos instituyeron medidas de contención muy enérgicas y gracias a ello lograron controlar y mantener en cero el número de muertes que se presentaban por COVID-19. Ahora tuvieron un brote muy reciente en las últimas semanas y hoy están sumando 24 defunciones, ¿no? Es decir, para ellos una gran tragedia, 24, ¿no? Un poco irónico que aquí, casi llegando a 60,000, nos siguen diciendo que las cosas van bien, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Son dos cosas principalmente. La primera es esto, ¿por qué mutan estos virus y qué es lo que necesitamos hacer para que dejen de mutar, ¿no? O sea, todos los virus de forma natural mutan, y mutan dependiendo de su género, o sea, del tipo de virus que es, mutan a menor o mayor velocidad. Estas mutaciones, pues precisamente son mutaciones, se incorporan porque los virus tienen un sistema de replicación de su material genético que es un poco deficiente y tiende a incorporar errores cada vez que se replica, ¿no? Entonces, es incierto si estas mutaciones finalmente conducirán a un virus mucho más virulento, mucho más contagioso, o serán mutaciones que también pueden llevar al virus a dejar de ser virulento o contagioso, o etcétera, ¿no? Pero pues es una rifa que no debemos, un riesgo gigantesco que no se debe de correr. ¿Y por qué por qué mutan? Bueno, pues mutan porque siguen teniendo huéspedes en donde reproducirse. Entonces, ¿cómo evitamos que el virus empiece a mutar? Pues hacemos lo que se tiene que hacer y detenemos los contagios. Lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en México, ¿no?, que es descontrolado, el contagio sin control, ¿no? O sea, se ha dejado que simplemente la gente se contagie. Es tan irresponsable desde muchas perspectivas, pero hay esta de la que poca gente habla. Y yo aplaudo que en su programa, Iván, pues sí se toque el tema. Este es un tema muy importante. Mientras existan más seres humanos a quien el virus contagie, cada vez es más probable que el virus mute. Entonces, ¿cómo se hace que un virus deje de mutar? Pues se le quitan los huéspedes a quien contagiar. Pero esta irresponsabilidad de dejar que simplemente se siga propagando sin control, pues lleva a estas mutaciones. Y ahora,
¿Cuál es la posible implicación? Pues la posible implicación es esto. Recordemos, esto no es fantasía, no es especulación, esto ya pasó en la humanidad, que es la pandemia de 1918. Esa pandemia vino en 3 oleadas. La segunda oleada fue increíblemente mortal. Cuando digo increíblemente me refiero a que aproximadamente unas 40 millones de personas murieron en la segunda oleada de la pandemia de influenza 1918. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? A diferencia de la primera oleada, ¿por qué tantísima más gente murió? Por 2 razones. Uno, porque el virus mutó, tuvo una pequeña mutación que lo hizo más contagioso y virulento. Y lo segundo es porque pasó lo que está a punto de pasarnos, que es que se cruzó la primera oleada del virus con la temporada de los virus estacionales invernales, ¿no? De respiratorios, que es lo que estamos en puerta. Entonces, pues sí, es un tema muy serio que debe ser tratado. Por el momento, pues bueno, las implicaciones de esto, pues por lo pronto ya países que habían podido controlar perfectamente su situación, como Vietnam, como acabo de decir, ¿no? Ahora pues se han tenido brotes que han sido más complicados de controlar. Esto pues tiene implicaciones muy serias. Por lo pronto no se ha vuelto más virulento, pero nada nos asegura que no sea así en un futuro. Muy bien, entonces, doctora, estamos hablando de un virus que sin duda puede mutar, como nos lo estás explicando. No es que sea más agresivo, pero sí más contagioso. Esto, más contagioso de lo que ya tenemos, ¿qué significaría? Sí, más contagioso de lo que ya era el virus original. O sea, la primera cepa, la que se describió por primera vez proveniente de Wuhan, de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, pues esa cepa, pues desde hace mucho tiempo que ya no es esa misma, ¿no? El virus ha mutado incontables veces. De hecho, si alguien tiene afición por seguir las mutaciones, hay varios sitios que siguen las mutaciones a nivel mundial. Han sido cientos o quizá ya vamos por miles de mutaciones que el virus ha tenido. Claro, todas estas han sido mutaciones silenciosas. Es decir, por silencioso me refiero a que son mutaciones que no han hecho un cambio sustancial en el virus, en su forma de actuar, en su nivel de contagio, en su virulencia, en el efecto que tiene, pues, cuando infecta a un ser humano. Pero esta mutación sí tuvo un efecto, quiere decir que lo volvió más contagioso. ¿Qué quiere decir más contagioso? Que ahora tiene más avidez, es más ávido por para infectar al ser humano, que de por sí ya lo era, ¿no? Pero ahora se describen varias cosas, como por ejemplo la capacidad de contagiar a través de aerosoles, quizá migrar de alguna manera en el aire. Pues todos estos son efectos, son cuestiones que va adquiriendo el virus para hacerlo más apto para infectar al ser humano. Esta mutación en particular lo que hizo es cambiar ligeramente una de las proteínas que tiene de superficie el virus, que es la que se une a un receptor en las células que le permite infectarlas. Entonces es así como se ha vuelto más infeccioso. Doctora, si tú me lo permites, porque han surgido más y más dudas, lógicamente, con tu conocimiento y esto que nos estás aportando. Déjame ir una pausa muy rápida. ¿Te permite tu agenda? ¿Minuto y medio? ¿Regreso contigo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Vuelvo enseguida, no se vaya. Estoy hablando esta mañana, por supuesto, con una de las voces, más calificadas respecto de esta situación, la doctora, por supuesto, Jiménez, doctora en Ciencias Médicas, allá en la capital de la República Mexicana. Informativo 102. Gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Está en la capital de la República Mexicana platicando con la doctora Jiménez Fibi, que por supuesto, bueno, usted la conoce muy bien. Bueno, es doctora en Ciencias Médicas y es, me atrevo a decir, una de las voces más enérgicas, más fuertes, más claras, más directas respecto a lo que está sucediendo con la pandemia, no solo en México, sino en el mundo entero. Es una voz consultada por diferentes países que pues evidentemente necesitan voces serias. Así que doctora Jiménez Fibi,
Déjame te pregunto sobre esta mutación de la cual me dices, la D614G, ya se había reconocido, ubicado, identificado en diferentes partes, incluso de América, y que bueno, pues hoy es una noticia que está sacudiendo al otro lado del mundo, en Malasia y en otras partes, como tú nos has referido, por ejemplo, Vietnam. Esta mutación que hace al virus mucho más contagioso, ya no podría yo entender que es más contagioso que, pues, saludarte de mano o, bueno, pues estar en un mismo espacio poco ventilado. No me alcanza la lógica comprender que es más contagioso que eso cuando se habla de 10 veces más. Me decías tú que los aerosoles serían el camino más idóneo para justamente esta cepa y para buscar un huésped, ¿es correcto? Sí, se sigue transmitiendo como la cepa original, es decir, que se transmite vía aerosoles o gotas, pues, de líquidos, de agua, bueno, de secreciones, ¿no? Respiratorias, bucales, etcétera. Se sigue transmitiendo de la misma forma. Lo que tiene ahora es más avidez por el receptor ACE2, que es un receptor que se encuentra en las células, pues, que infecta el virus. Lo que ha hecho esta mutación ha cambiado un aminoácido, o sea, bueno, las proteínas son cadenas de aminoácidos, sí. Y esto es una mutación puntual, es decir, que ha cambiado uno de los aminoácidos en una proteína en superficie que funciona como receptor para adherirse a las células que infecta, que se conoce como la proteína en espiga del coronavirus. Ahora, en lugar de tener en una posición, en la 614, en lugar de tener ácido aspartico, tiene glicina. Esta pequeña, que parece insignificante y muy pequeña variación, ha hecho que el virus tenga mayor avidez por infectar las células. Entonces, es esto lo que lo ha hecho más infeccioso, pero importante repetir que no necesariamente más virulento, sino que más infeccioso. Muy bien. Ahora bien, una pregunta que nos ha brincado, por supuesto, a partir de esta realidad. Si el virus, como todos los virus, tiene la capacidad de mutar, de debilitarse, pero también de fortalecerse, de encontrar nuevos receptores, como nos estás explicando, ¿esto qué tanto modifica, por ejemplo, el desarrollo de vacunas diseñadas para un tipo de virus? ¿O la vacuna tiene un amplio espectro que puede contrarrestar los efectos de esta mutación, doctora? Pues la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Se ha invertido tanto tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, y esperanzas en las vacunas que están ahorita, por lo menos 3 de ellas muy cerca a completar sus fases de experimentación clínica, ¿no? Y entonces, pues la pregunta queda, que este tipo de mutaciones, esta en particular, tendrá algún efecto sobre las vacunas, ¿no? Que se generaron contra, pues, las cepas originales sin mutación, sí, ¿no? Del virus. Pues es una buena pregunta y creo que ahorita sería aventurado tratar de dar una respuesta tajante a esa pregunta. Concretamente no lo sabemos todavía. La lógica dice que seguramente no necesariamente repercutirá en el efecto de las vacunas que se están haciendo, que se están desarrollando en este momento, porque estas vacunas tienden, es decir, bueno, las que están, por ejemplo, la que ahora se va a producir en Argentina y en México, es una vacuna del tipo de vector viral, que el vector que están utilizando, un adenovirus, le han puesto los genes de coronavirus contra precisamente esta proteína, que es la proteína de espiga del coronavirus, que le permite adherirse a las células. Entonces, pues ahora esta proteína tiene un cambio y pues hay la posibilidad de que pudiera afectar, pero es muy aventurado decir que sea así, ¿no? Porque la proteína completa confiere o bueno, incita a una respuesta inmunológica en el huésped que recibe esa vacuna, sí, queriendo decir que
Pues la verdad es que no se tiene una respuesta a su pregunta. ¿Podría afectar? Sí, esa es la contestación, sí podría. Pero ¿es seguro que afecte? No es seguro. Necesitamos dejar pasar el tiempo, los estudios y ver, aunque ahora, sabiendo que esta cepa existe, pues esos estudios tendrán que considerarlo, ¿verdad? Sí, considerar que evidentemente no habrá solo una vacuna. Eso estoy seguro, doctora. No, bueno, hay muchas que se están desarrollando y son de diferentes tipos, así que se tendrá que ver cuál es la vacuna que efectivamente confiere protección, incluso ya con esta nueva cepa del virus, que está predominando ahora en muchas partes del mundo. Insisto, ahora predomina, es la cepa que predomina en Europa, es la cepa que parece que empieza a predominar en Estados Unidos y ahora es una de las cepas prevalentes en el sureste de Asia, en la mayoría de los países en el sureste de Asia. Así que si la tendencia continúa, pues esta será la cepa que termine siendo predominante en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues los estudios con las vacunas tendrán que determinar si ante la presencia de esta nueva cepa o este nuevo coronavirus, virus SARS-CoV-2 con esta mutación D614G, esas vacunas son de cualquier manera efectivas o no. Doctora, finalmente, la mejor opción que tenemos los mexicanos y los seres humanos incuestionablemente es el cubrebocas, la sana distancia y el aseo, hasta exagerado. Sí, claro, ninguna medida preventiva, o sea, quien de repente hable de no se preocupen por esto, no se preocupen por lo otro, pues yo creo que lo hace irresponsablemente. Yo prefiero, si vamos a exagerar en algo, exageremos en los cuidados, sin duda, ¿no? O sea, no es momento de bajar la guardia ni de ser laxos. En este sentido, cualquier medida que se tome en este momento preventiva, que sea conducente a detener la propagación de los contagios, ninguna medida es exagerada, hay que hacerlas todas. Y desde luego, el cubrebocas es la medida que principalmente podemos hacer las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, pues la ciudadanía, la medida más importante que debemos seguir, el uso universal de cubrebocas en todos los siempre que salgamos de casa, evitar espacios cerrados, particularmente si tienen poca ventilación, evitar aglomeraciones, claro, reforzar el lavado de manos, ser muy cautelosos en todo, o sea, imagínense cualquier paso, dejen los zapatos de calle en la puerta y entren a casa dejen ahí unas pantuflas, unas chacritas, otros zapatos, o sea, sí. En la suela de los zapatos pueden estar trayendo el virus a casa, hay una serie de cosas, o sea, todo lo que sea intuitivo, hagan todas las medidas necesarias. ¿Qué podemos hacer? La palabra se llama evitar contagios. Eso es lo que podemos hacer. Eso va a evitar que el virus siga mutando, eso va a evitar que más gente enferme y eso va a evitar que la gente siga muriendo. Entonces, lo que podemos hacer es todo lo que sea conducente a evitar el contagio. Eso es lo que debemos hacer. Se oye muy duro, doctora Jiménez Fibi, pero tenemos que aprender a vivir con una enorme desconfianza, no del prójimo, sino de lo que puede contraer o lo que puede conllevar acercarse al prójimo. Evidentemente no estoy hablando de una familia nuclear, sino de tu vecino, de tu pariente un poco lejano, es decir, lo que sale de tus cuatro paredes y que tú tienes de alguna manera un control, ahí hay que ser sumamente desconfiados, intuitivos, me parece que es una descripción muy buena, intuitivos y hasta exagerados. Sí, así es. Pero, mire, yo pienso que la gente que lo ve como con tristeza, híjole, ¿por qué ya no podemos salir al bar el fin de semana? ¿Por qué no podemos abrazar a otros y saludarnos de beso y todo esto? Pues yo creo que hay que dar la vuelta, ¿no? O sea, hay que ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, ¿no? Pues más bien es esto. Ahorita estamos ante una situación que ninguno hubiéramos podido pensar que estaríamos en ella a finales del año pasado, ¿verdad? Pues ahora esta es la realidad que nos aqueja y ahorita pues lo que necesitamos es estar en modo, o sea, si tuviéramos así modalidades, ¿no? En modo supervivencia. Y entonces más bien hay que alegrarnos de que podemos hacer algo al respecto, de que todo esto es temporal, cuando llegue una vacuna, cuando llegue una cura,
podemos volver a abrazarnos, a reunirnos, a hacer las cosas que hacíamos. No se tiene por qué ver con tristeza, es una cosa temporal que al contrario de tener tristeza hay que tener mucha alegría, que sabemos qué hacer para evitar el contagio. Sabemos qué hacer, sabemos lo que tenemos de poder y que está en nuestro poder para evitar el contagio a otros, contagiar a nuestra familia, que nos contagiemos nosotros. Entonces, pues ahorita hay que hacerlo y ya vendrán tiempos mejores, no hay problema, o sea, no hay mal que dure 100 años, dicen por ahí, ¿verdad? Ni mexicano que los tolere. Muy bien, me gusta el optimismo, querida doctora. Un abrazo cariñoso, fuerte, sígase cuidando, doctora, y estamos en comunicación permanente. Muchas gracias, igualmente, Iván, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. La doctora Marian Jiménez Fibi, yo insisto, una de las voces más claras respecto a esta pandemia, enérgica, crítica, pero habla con la verdad. 7:59.